Bueno, vamos a determinar la viscosidad del tetracloruro de carbono a 82 grados centígrados utilizando pues los métodos que hemos revisado previamente. Para poder hacer esta determinación de la viscosidad del tetracloruro de carbono a 82 grados centígrados, primero necesitamos conocer si el tetracloruro de carbono se encuentra en fase líquida o se encuentra en fase gaseosa. Eso lo hacemos a partir de su punto de ebullición o su temperatura normal de ebullición. ¿Cómo podemos conocer la temperatura normal de ebullición de las sustancias químicas? Pues a través de tablas de propiedades químicas que pueden ustedes encontrar en libros, ¿verdad? En libros de química, generalmente o principalmente en los libros que utilizan en balance de materia y energía, ¿sí? Entonces ahí vamos a buscar las propiedades físicas y veremos pues esos valores, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a decir que la temperatura normal de ebullición de carbono, podemos ponerle CSL4, por ejemplo, y lo buscamos en dichas tablas, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso, lo podemos hacer en esta, que es el apéndice del libro de Himmelblau. Buscamos tetracloruro de carbono en las tablas de propiedades físicas, que sería esta que tenemos aquí en el apéndice D, y vemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí que tenemos al compuesto, su fórmula química, su peso, su masa atómica, peso molecular, aquí denominado peso formular, peso específico relativo, punto de fusión, calor de fusión. Aquí, pues bueno, esto se refiere al punto de ebullición normal, o sea, la presión de una atmósfera, calor de vaporización, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico y factor acéntrico ahí o compresibilidad crítica. Tenemos el punto normal de ebullición, pues en esta columna, ¿verdad? Podemos contar es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima columna tenemos el punto normal de ebullición. Aquí pues podemos buscar al tetracloruro de carbono, que es este compuesto que tenemos aquí, y buscamos su temperatura de ebullición. Como hemos dicho, estaba en la séptima columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 349.9. Ah, por cierto, la temperatura está en Kelvin. Entonces vamos a decir que la temperatura normal de ebullición del tetracloruro de carbono es nuevamente, aquí lo verificamos, 349.9 Kelvin. ¿Sí? Ya sea que esto lo pasemos a grados centígrados o los 82 grados centígrados los pasemos a Kelvin, ¿verdad? Entonces, mejor pasamos esto de manera de práctica. 349.9 Kelvin en grados centígrados, ¿cuánto es? 76.75. 6.75 grados centígrados. Gracias. Por lo tanto, a 82 grados centígrados, el tetracloruro de carbono se encuentra en fase. ¿Qué fase sería? ¿Líquida, gaseosa, sólida, supercrítica? Gaseosa. En fase gas, ¿verdad? Y entonces para poder determinar su viscosidad tendríamos como opciones la ecuación de Chapman-Enskog, la ecuación de Stiltodos, el nomograma de gases, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciéndolo con cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a decir primero que el método o la ecuación, como le quieran llamar, método de Chapman-Enskog. En el método de Chapman-Enskog vemos que la ecuación está dada de la siguiente manera. Ah, bueno, es esta que tenemos aquí, que pues nos dice que es para gases densos, o sea, pocos densos, perdón, o sea, a bajas presiones, o sea, que se acerca más al comportamiento de un gas ideal, o sea, puede ser bajas presiones o temperaturas también altas, altas con respecto a ciertas propiedades de los compuestos, ¿sí? No,
Entonces tenemos esta ecuación que nos relaciona distintas propiedades físicas de pues en este caso del elemento, para poder determinar la viscosidad. Por ejemplo, tenemos el peso molecular, la temperatura a la cual se quiere determinar la viscosidad, esta sigma cuadrada, que se le llama como diámetro promedio de colisión, y una omega subíndice mu, que es una función integral de la viscosidad, así se le denomina, que se determina a partir de un parámetro de Lennard-Jones que se le conoce como energía característica, que ahorita lo vamos a ver cómo se determina, ¿sí? Entonces, cada una de estas cuestiones, pues es esto que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a anotarlo también para acá. Y observamos que forzosamente nosotros tenemos que sustituir cada una de las variables involucradas en la ecuación de Chapman-Enskog en las unidades que están dadas aquí. La viscosidad se va a obtener en unidades de Poise, Poids, como le quieran ustedes denominar. La temperatura debemos sustituirla en Kelvin, ¿sí? Entonces, pues estos 82 grados centígrados tenemos que pasarlo a Kelvin. El peso molecular, pues tiene que ser el peso molecular del tetracloruro de carbono. El diámetro de colisión característico de cada molécula debe estar dado en angstroms. Angstroms es 1 por 10 a la menos 10. Es un parámetro de Lennard-Jones y la función integral de colisión que se obtiene a partir de la energía característica, que es otro parámetro de la ecuación de otro parámetro de Lennard-Jones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el peso molecular, pues podríamos calcularlo nosotros, o sea, puede que sea simple, ¿verdad? Aquí, en este caso, o bien consultarlo de las tablas de propiedades físicas. Si seguimos con esto, aquí nos estaría dando el peso, molecular, masa molar, como, luego también suele nombrarse, es la tercera columna, ¿sí? O sea, vemos aquí, que la tercera columna, aquí siguiendo utilizando el apéndice del libro de Himmelblau, es el peso formular o el peso molecular, ¿sí? Y entonces en este caso para el tetracloruro de carbono es de 153.84. Lo podríamos anotar aquí, ¿verdad? Para tenerlo presente. 153.84 lo podríamos redondear a 154, o sea, o lo trabajamos ahí con decimales, ¿sí? Por otra parte, la temperatura, como hay que utilizarla en Kelvin, ¿cuál sería la temperatura de 82 grados centígrados en Kelvin? 355.15. 55.15 Kelvin. Y así lo vamos a tener por lo pronto. El diámetro de colisión característico de cada molécula, en algunas ocasiones lo podemos encontrar reportado en tablas. Por ejemplo, aquí podríamos observar una tabla que está dada en el libro, debe ser en el libro de fenómenos de transporte de Robert Boer. Vemos aquí diversas sustancias químicas, bueno, tiene su peso molecular, los parámetros de Lennard-Jones, el diámetro promedio de colisión, la energía característica, constantes críticas que se utilizan como temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, viscosidad crítica, y bueno, aquí una conductividad térmica crítica, que bueno, esto no se sale del contexto por lo pronto. Se tienen algunos casos, ¿verdad? No todos. De ahí podemos obtener los parámetros de Lennard-Jones. Tendríamos que ver si se encuentra el tetracloruro de carbono. Ya, por ejemplo, pues aquí está, ¿verdad? De aquí directamente podríamos tener el diámetro promedio de colisión y ya dado en las unidades correspondientes de Armstrong, ¿verdad? Que es de 5.881 y la energía característica de 327. Esta es una alternativa, esta podría ser otra tabla, ¿verdad? Aquí pues, tendríamos que ver si se encuentra el tetracloruro de carbono. Muy probablemente sí está ahí, o sea, de hecho, pues aquí lo vemos, ¿no? Este tetracloruro de carbono, aquí tiene reportado el diámetro promedio de colisión de 5.947. Lo comparamos con pues más o menos da la energía característica de 327. Aquí 322, depende, ¿verdad? Puede haber ciertas variaciones. Si no existieran
esto es el compuesto aquí en las tablas ilustrativas, aún es factible poder determinar cada uno de estos parámetros de la ecuación de Lennard-Jones, como a partir de sus propiedades críticas. Directamente utilizando estas expresiones, tendríamos el diámetro promedio de colisión en unidades de Armstrong y la energía característica en las unidades de Kelvin, ¿verdad? Como está dado en las tablas. Vamos a utilizar, en este caso, esto para determinar los parámetros de Lennard-Jones y pues bueno, lo compararemos con respecto a los valores reportados en tablas. Pudiera ser a partir de esta ecuación, pudiera ser a partir de esta, vamos a utilizar esta de acá, ya que comúnmente es más sencillo encontrar temperatura y presión crítica que en ocasiones el volumen crítico. Entonces vamos a utilizar esta expresión para el diámetro promedio de colisión y esta de acá para la energía característica. Pudiera ser con esta temperatura crítica, con la temperatura de ebullición normal, etcétera, etcétera. Mejor con esta de aquí. Y entonces así es como vamos a determinarlo en esta ocasión. Sí, vamos a decir dónde los parámetros Lennard-Jones pueden determinar tablas o bien a partir de sus propiedades críticas o a partir de las propiedades críticas del compuesto químico. ¿Cómo? Pues bueno, vemos aquí que sigma, diámetro promedio de colisión, sería igual a esto. Y aquí ya nos estaría dando en unidades de Armstrong, como de alguna forma vamos a compararlo al momento de que hagamos el cálculo y lo comparemos con los valores de tablas. Y de una vez anotamos el otro, que es la energía característica, epsilon sobre kappa, que es igual a 0.77 por la temperatura crítica. Vamos a poner la letra kappa. Sí, estaría dado. Sí, la temperatura crítica pues debe de estar en unidades ¿cómo se llama? De Kelvin. La presión crítica está dada en unidades de atmósferas, como está en la tabla de datos en la tabla de datos de propiedades físicas. Donde, vamos a decir, para el tetracloruro de carbono, tiene la temperatura crítica. Temperatura crítica, Kelvin, buscamos en la tabla. ¿Sí? Entonces, la temperatura crítica, pues va a estar aquí, va a ser alguno de estos valores, o sea, debe ser el de 556.4, o sea, la cuarta columna antes del final, lo checamos aquí, y es la cuarta columna antes del final, o sea, esa es su temperatura crítica, 556.4 A, y está en unidades de Kelvin. Aquí pues tenemos la presión crítica y también tenemos el volumen crítico, ¿sí? Pero vamos a utilizar nada más temperatura y presión crítica. Entonces la temperatura crítica es 556.4 Kelvin. Tenemos la presión crítica que está dada o la necesitamos en atmósferas, que sería este valor de 45.0, la tercera columna antes del final, en atmósferas. Y con esto podemos calcular el diámetro promedio de colisión y la energía característica. Entonces decimos, sustituyendo, en donde sustituimos aquí para el diámetro promedio de colisión,
Pues que esto sería igual a 2.44 por temperatura crítica en Kelvin, que es 556.4 Kelvin. Y la presión crítica en atmósferas, 45.0 atmósferas. Esto elevado a la 1/3. Y nos va a dar unidades de Armstrong. ¿Cuánto da esta operación? 5.6422. 6422 y Armstrong, ¿verdad? Vamos a buscar el símbolo del Armstrong. Aquí está. Muy bien, tenemos ahora la energía característica, que sería esta. Epsilon sobre kappa, parámetro de Lennard-Jones. Entonces, esto decimos que es igual a 0.777 que multiplica a la temperatura crítica, que es de 556.4 Kelvin, debe estar en unidades de Kelvin, de tal forma que la energía característica es igual a ¿cuánto? 432.3228. 28. Y tiene unidades de Kelvin. Vamos a compararlo con respecto a los valores reportados en tablas, y con la primera tabla que nos salga, es esta de acá. Vemos, por ejemplo, que el diámetro promedio de colisión es de 5.947. Sí, pues 5.6422, o sea, esencialmente es lo mismo, ¿verdad? La variación es mínima. Por otra parte, la energía característica, que aquí es de 432.3, el valor que se tiene en esta tabla, aquí sí, pues varía un poco a 322.7. Sí, ahí sí hay una variación, sí, pero bueno, no podríamos decir que no tenemos otra alternativa para hacer el cálculo. Aquí pues sí podríamos haber utilizado este valor de tablas, ¿no? Pero por lo pronto seguimos de esta manera. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, pues yo de aquí de la ecuación de Chapmanesco, pues tengo el peso molecular, tengo la temperatura, ¿verdad? Ya tengo el diámetro promedio de colisión en unidades de Armstrong, pero es necesario calcular la función integral de colisión. Y entonces vamos a decir que la función integral de colisión se calcula considerando, o se determina, considerando primero, vamos a ver aquí en el procedimiento que necesitamos una T asterisco, que simple y sencillamente es dividir la temperatura en Kelvin entre la energía característica, como vemos aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cálculo, considerando una T asterisco, que sería dividir la temperatura en Kelvin entre la energía característica. Entonces la temperatura, que eran 82 grados centígrados, y que los convertimos en Kelvin, y nos dio 355.15, pues lo sustituimos aquí. 5.15. Y lo vamos a dividir entre la energía característica que calculamos, ¿sí? No la que está en tablas, porque para seguir el procedimiento, ¿no? Que sería 432.3228 Kelvin. Pueden ustedes observar cómo las unidades se cancelan entre sí y la T asterisco
pues ya nos queda adimensional, no tendría unidades. ¿Cuánto nos da esa operación? 0.8215. Otra vez, porque no entendí al principio. 0.8215. 8215, gracias. Y entonces no tiene unidades. ¿Qué voy a hacer con esta T asterisco? Con esta T asterisco, yo voy a buscar aquí en tablas, esta tabla que está aquí, este valor, ¿verdad? Y con esto obtengo la función integral de colisión para la viscosidad. ¿Con qué valor? Con el de 0.8215. Busco aquí 0.8215 y obviamente pues no va a estar, ¿verdad? Voy a tener que realizar una interpolación entre estos valores, o sea, el valor está pues más acá prácticamente a la mitad, ¿verdad? Entre 0.80 y 0.85. Entonces el valor pues va a estar a la pues también intermedio entre 1.79 y 1.73, aproximadamente deberá dar 1.76. Es necesario hacer la interpolación. Entonces, para eso, pues hemos de recordar que, ¿qué le vamos a decir? Interpolando, construimos una tabla, ¿verdad? Podemos construir una tabla. Vamos a ponerle 4 por 2 para que aquí yo le ponga la T asterisco. Se me olvida que acá yo voy a tener la función integral de colisión para viscosidad, representado con la omega. Y aquí tendría que buscar la omega con el subíndice de esta forma. Y entonces, pues yo aquí tengo que colocar a fuerzas el 0.8215, colocaría uno inmediato inferior y uno inmediato superior para poder realizar la interpolación. Busco en la tabla y el inmediato inferior es 0.80, ¿verdad? Y me da 1.7909 para la omega. Por otra parte, pues tengo aquí el superior, creo que era 0.85, ¿sí? 0.85 que me da 1.7341. Es 81, creo que ya se me olvidó. No, 41, ¿sí? Entonces, pues realizaría la interpolación, pues para saber cuánto me da la omega. A ver, ustedes ya deben de saber interpolar, entonces pues hagan ese cálculo y díganme cuánto les da. Da 1.7665. Muy bien, gracias. Déjenme, lo pongo así como de otro color para nada más tener presente que esto se hizo por interpolación. Entonces decimos que la función... ¿De qué tabla tomó los valores, profe? ¿Cómo se llama? Es que esta tabla la van a tener que tomar de la presentación porque es para la función integral de colisión de Lennard Jones. Ah, ok. Ajá. Entonces tómenla de aquí de la presentación. Desconozco, bueno, creo que en el libro de Robert Beer también está esta tabla, no estoy muy seguro, pero lo pueden tomar de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces seguimos la función integral de colisión. Y pues bueno, le vamos a poner aquí mu, bueno, omega, subíndice en mu.
igual a 1.7665. Y ahora sí, ya tenemos todos los valores para poder calcular la viscosidad, poder determinar la viscosidad a partir del método de Chapman-Enskog, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí sustituyendo valores conocidos donde Chapman-Enskog, la ecuación de Chapman-Enskog pues es esta de aquí. Entonces esto le vamos a sustituir los valores conocidos, que serían pues estos de acá, ¿verdad? Vamos a poner esto entre paréntesis para que implique que es la multiplicación. El peso molecular de tetracloruro de carbono, pues de acuerdo a las tablas era de 153.84. La temperatura debe estar sustituida en Kelvin, ¿verdad? Es de 355.15 Kelvin. Las unidades, pues nada más para saber que lo estamos sustituyendo correctamente. El diámetro promedio de colisión para el tetracloruro de carbono lo determinamos a partir de sus propiedades críticas. Se podría haber obtenido directamente de tablas, debe estar en Armstrongs, es de 5.6422 Armstrongs. El cálculo que nos dio, eso se eleva al cuadrado por la función integral de colisión que acabamos de determinar a partir de la interpolación, ¿verdad? Que es de 1.7665. ¿Sí? Entonces, al hacer los cálculos con estas unidades, la viscosidad nos va a dar en Poise o Poids. ¿Cuánto les da este valor? Me da 1.1095 por 10 a la menos 4. Ok, 1.1095 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. A ver, tantito. Y esto tiene unidades de Poise, ¿sí? Es importante aquí poder convertir de Poise, por ejemplo, a centipoise. ¿Por qué centipoise? Porque es una unidad común que luego nos sirve para compararlo con respecto al agua, ya que la viscosidad del agua en promedio se puede decir que es igual a un centipoise. Y las unidades del sistema internacional que son de Pascal por segundo también. Entonces ahí, pues vean esos factores de conversión. Y ahorita y me dicen Profesor, qué les da, ¿sí? disculpe, ahí es 1.1095. 10.95, ok. Ajá, Gracias. gracias. Entonces,
¿Cuáles serían los factores de conversión que tienen? ¿O no tienen factores de conversión? Un poiso es igual a 100 centipoises. Un poise es igual a 100 centipoises, efectivamente. Entonces, ¿cuánto nos quedaría en centipoises? Esto. Habría que multiplicarlo por 100, ¿no? Y entonces, ¿cuánto nos da? 0.0111. 0,111, ok, al redondear, ¿verdad? Centipoise. Y y en pascal por segundo, tenemos que un pascal por segundo equivale a 10 poises, ¿verdad? Ahí les acabo de mandar los factores de conversión. Entonces, para pasar de poise a pascal por segundo, pues habría que dividirlo entre 10. ¿Sí? Entonces, 1.1095 entre 10, ¿cuánto da? ¿O no les da? Eh, 1.1 por 10 a la menos 5. Pues sí, sería 1.1095 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Profesor. No, Sí. no, nada. Iba a preguntar algo, pero no, ya me di cuenta del error. Una disculpa. Pascal por segundo. Pues bueno, aquí los tendríamos en las unidades más comunes, lo de la viscosidad, en poise, centipoise y pascal por segundo. Eso es lo que da, pues, mediante la ecuación de Chapman-Enskog. Entonces podemos decir que, pues esto, ¿verdad? Vamos a decir que la viscosidad de carbono, usando la ecuación de Chapman-Enskog, es, y la vamos a anotar con lo del sistema internacional, 1.1095 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. El otro procedimiento a utilizar, pues sería la ecuación de Stiltodos, y vamos a decir aquí con la ecuación o método de Stiltodos. Ahí que se necesita en este caso, en este método. En este método, la ecuación que se va a utilizar sería esta que tenemos acá, donde pues está la viscosidad, pues va a estar dada en términos de otras propiedades físicas, ¿verdad? Ahorita vamos a analizarlas. Sí, podemos ver que depende de n, donde n es una variable que depende de la temperatura reducida, peso molecular, presión crítica y temperatura crítica.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en qué unidades debe estar dado cada una de estas cuestiones. La viscosidad directamente se obtiene en unidades de Pascal por segundo. La presión crítica es necesario utilizarla en bar. Si tenemos la presión crítica en atmósferas, pues bueno, la tendremos que convertir a bar. ¿Sí? La temperatura crítica en Kelvin, eso ya lo tenemos bien. El peso molecular, pues también ya lo tenemos, ¿verdad? Donde pues nada más a manera de referencia, utilizamos en la ecuación de Chapman-Enskog, podemos ver que la temperatura crítica es 556.4 Kelvin. La presión crítica, que nos decía que era de 45.0 atmósferas, hay que convertirlas a bar. ¿Y cuánto nos daría? Hagan esa conversión y díganme cuánto les da 45 atmósferas en bar. 45.596. Pues 6 bar. Sí, efectivamente hay que multiplicarla por 1.0133. ¿Sí? O 0.13, como ustedes lo quieran hacer. Y el peso molecular, pues bueno, también ya lo habíamos determinado de tablas, no lo habíamos calculado, pero era de 154, bueno, 153.84. ¿Sí? Muy bien, ahora lo interesante es esta N. ¿Cómo se determina N? N es función de la temperatura reducida. Si la temperatura reducida es menor a 1.5, N se va a calcular con este valor. Si la temperatura reducida es mayor a 1.5, N se va a calcular con esta otra ecuación. Entonces, primero tenemos que determinar el valor de la temperatura reducida. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la temperatura reducida es... Y pues bueno, la representamos como T subíndice R. ¿Y cómo se calcula la temperatura reducida? La temperatura que tenemos entre la crítica. La temperatura que tenemos entre la temperatura crítica, ¿verdad? Efectivamente, la temperatura que tenemos, que es 82 grados centígrados, en Kelvin era 355.15 Kelvin, lo vamos a dividir entre la temperatura crítica, que es de lo teníamos acá, 556.4 Kelvin. Y esto nos va a dar ahí una temperatura reducida. Bueno, aquí lo mismo lo vamos a anotar. ¿Cuánto nos da ese valor? .6383. Es 83. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Como la temperatura reducida T subíndice R es menor a 1.5, entonces yo voy a calcular N con esta expresión. Simple y sencillamente N va a ser igual a 3.4 por TR elevado a la 0.94. Si hubiera sido mayor a 1.5, tenemos una expresión diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que aquí sustituyendo 3.4 multiplica a la temperatura reducida elevado a la 0.94, donde la temperatura reducida es 0.6383 y esto lo elevo a la 0.94. Y entonces N es igual a ¿cuánto? 2.2295.
95. Muy bien. Y con esto, pues bueno, ya tenemos pues todos los valores para sustituirla en la ecuación de Stilitodos, ¿verdad? Pareciera ser que es un método pues más rápido, ¿verdad? El de Stilitodos. ¿Sí? Entonces, sustituyendo de Stilitodos tiene entonces aquí sería 9.91 por 10 a la menos 8, que va a multiplicar pues a todo esto de aquí, ¿no? Lo podríamos dejar arriba, pero bueno, lo vamos a dejar así como está, ¿sí? N, el valor de N que acabamos de determinar de 2.2295 por el peso molecular, donde el peso molecular, pues bueno, ya habíamos dicho aquí que era de 153.84 elevado a la 1 medio por la presión crítica dada en atmósferas, perdón, en bar, que es de 45.596 elevado a la 2 tercios. Lo vamos a hacer de esta forma. Y la temperatura crítica elevada a la 1 sexto, donde la temperatura crítica es 556.4 y esto elevado a la 1 sexto. Bueno, aquí hay que ponerle las unidades para saber, ¿verdad? Entonces, la presión crítica tiene unidades de bar y la temperatura tiene unidades de Kelvin, ¿sí? Entonces, esto nos da una viscosidad que nos va a dar en unidades del sistema internacional ¿de cuánto? 1.2195 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, muy bien. Y si recordamos correctamente, esto tiene unidades de Pascal por segundo, ya que así nos lo establecía el método de Stilitodos, ¿sí? Como vemos acá. Entonces esto, si lo convierto a Poise, ¿cuánto me daría? Valía 10, ¿verdad? Sí. Sería lo mismo por 10 a la menos 6. No, al revés. A la menos 4. Así es. Sería lo mismo, pero ahora como se multiplica por 10, pues va a ser por 10 a la menos 4 poises. Y en centipoise o centipois, ¿cuánto sería? Habría que multiplicarlo por 100 ahora, ¿no? Por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2, sí, efectivamente, así. O como me habían dicho anteriormente, podría haber dicho 0.0121, ¿verdad? Pero está bien. Así también es válido, ¿de acuerdo? Entonces aquí nada más para terminar, pues podemos decir que la viscosidad del tetracloruro de carbono a 82 grados centígrados usando la ecuación y todos la vamos a anotar otra vez en el sistema internacional, 1.2195 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Lo comparamos con la de Chapman-Enskog, pues más o menos
es parecido con la de Chapman-Escott, había dado 1.1095, aquí 1.2195, o sea, está dentro de lo tolerable, ¿sí? Cabe hacer mención que, por ejemplo, el método de Stiltodos en la presentación nos indican que fue desarrollado originalmente para hidrocarburos puros, ¿sí? Pero se pueden ocupar para otros gases, pero no, sí, pero asimismo se recomienda que no para hidrógeno. Entonces, el tetracloruro de carbono, pues no es un hidrocarburo puro, ¿verdad? Entonces, quizá de ahí las diferencias que pudiera haber. ¿Qué otro método tenemos? Tenemos nomograma de gases, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí que podemos utilizar o que vamos a utilizar nomograma de gases. A ver, nos vamos a brincar una página. Sí, entonces aquí decimos nomograma de gases. Y para el nomograma de gases necesitamos forzosamente a fuerzas conocer una ordenada de X y otra ordenada de Y. ¿Dónde vemos esos valores de tablas? ¿Verdad? Aquí buscamos para está para gases. Entonces aquí tendríamos que buscar al tetracloruro de carbono. Debería de estar, no sé, aquí si me ayudan a buscarlo, porque yo no lo veo, y luego como no veo bien, quizá no lo encuentre. Vaya a ser que esté aquí. No, creo que aquí no va a estar. Estaba en el 25. ¿El 25? No, porque es el freón. En la otra tabla. En la otra, aquí. Ok, pero es que esta tabla es para líquidos y entonces ahorita estamos determinando la viscosidad del tetracloruro de carbono en gases. Necesitamos esto de acá. Probablemente si tuviéramos otra referencia aquí más completa de la tabla y del nomograma aparezca el tetracloruro de carbono. Aquí pues no lo vamos a poder determinar ya que pues no está, ¿verdad? No me percaté de que no iba a existir el tetracloruro de carbono aquí para gases. Sí, o sea, yo hubiera pensado que iba a estar, ya que es muy común, ¿verdad? Pero nada más llega hasta el cloroformo. Entonces, no lo podemos hacer mediante este método. Sin embargo, podemos ocupar un método adicional que es el de la viscosidad reducida. Este se recomienda cuando tenemos presiones altas. Quizá aquí no, hasta la misma escala no nos permita determinarlo, pero pues vamos a ver qué sucede. ¿Qué se necesita aquí para poder hacer la determinación? Necesitamos conocer la temperatura reducida, que es algo que pues ya conocemos ahorita, ¿verdad? Ya se hizo el cálculo. Y se necesita la presión reducida. La temperatura reducida pues ya la tenemos, ¿verdad? O sea que y tenemos un límite de baja presión, pues también no nos dan la presión, pero pues podríamos considerar que es una presión baja, entonces tendríamos que seguir esta línea punteada, ¿sí? Entonces vamos a cambiarle aquí el texto, vamos a decir que no es con homograma de gases, no lo pudimos hacer ya que no hay tetracloruro de carbono, entonces vamos a decir aquí que es con viscosidad reducida. Por ejemplo, aquí estaba viendo. Ah, no está. Aquí pensé que iba a estar, pero no. Bueno, con la viscosidad reducida se utiliza la temperatura reducida, ¿sí? Vamos a decir que la temperatura reducida es, y vamos a escribirlo como T subíndice R. ¿Y cuánto era el valor de la temperatura reducida que se había determinado antes? 0.6385.
6385. Sí. Ok. Entonces con eso lo vamos a leer aquí de la gráfica 0.6385 y de aquí vamos a Perdón, es 83. 83, ya decía yo, pero bueno, está bien. 8385. No, es 6383. 6383. Ok, bueno. Entonces con eso lo vamos a leer de aquí 0.6383. Nótese que tenemos una escala logarítmica, entonces pues tenemos que ver aquí dónde es 0.6383. Vamos a interceptar con esta línea punteada y después leemos hacia acá lo que es la viscosidad reducida, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer esa parte. Nos vamos a llevar aquí el diagrama hacia acá para poderlo hacer. Entonces 0.6383. Aquí yo voy a trazar una línea. Aquí es 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Entonces 0.6383 pues más o menos lo podría considerar como por aquí. Debería ser un poco más a la derecha, pero a ustedes como que les prefieren leerlo como si fuera en esa parte como si fuera lineal y pues ya quedaría así como 0.6383 más o menos en este lugar. Se va a interceptar con la línea punteada. Nada más aquí lo vamos a hacer más grueso, que se note. Y aquí donde está el cruce con la línea punteada, yo voy a trazar una línea ahora hacia acá para leer en el eje de las Y lo que es ¿cómo se llama? La viscosidad reducida. ¿Sí? Entonces me desplazo hacia acá, pongo así un color rojo que se note. Y aquí leería. ¿Cómo lo voy a leer? También es una escala logarítmica, entonces aquí sería punto 1, punto 2, aquí sería punto 3, entonces pues como esto es algo visual, de punto 2 a punto 3, aquí a lo mejor podría decir que es como 0.28, ¿no? Vamos a ponerle como 0.28, 0.29, por ahí así, 0.28, vamos a considerarlo, ¿de acuerdo? Entonces es lo que vamos a decir, sí, aquí. Entonces tenemos la temperatura reducida, R igual a 0.6383. De la gráfica se observa que la viscosidad reducida es, vamos a ponerle viscosidad mu subíndice R igual a 0.28, como les había comentado. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la viscosidad? Sabemos que la viscosidad reducida es igual a la viscosidad entre la viscosidad crítica. No tengo yo un dato de viscosidad crítica, sin embargo, existen correlaciones que me permiten determinar la viscosidad crítica a partir de las otras propiedades críticas. Vamos a decir que la viscosidad crítica se puede calcular como vemos aquí en la presentación. Y tenemos, bueno, aquí estarían algunos compuestos, probablemente aquí sí esté el tetracloro de carbono, de hecho sí aquí está, que es creo que 413, no alcanzo a ver bien, a ver si lo hago aquí con esto. Sería de 413, sin embargo, pues yo puedo determinar la viscosidad crítica a partir de estas ecuaciones. ¿Sí? Con el peso molecular, la presión crítica y la temperatura crítica. De hecho, pues lo vamos a hacer nada más a manera de comparación, a ver qué tan alejado nos da del 413. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer con la presión crítica y la temperatura crítica. Pudiera ser con el volumen crítico, pero como les decía anteriormente, a veces no lo podemos encontrar. Vamos a hacerlo con esto. Puede determinar con esta ecuación
donde la presión, bueno, PM es el peso molecular, la presión crítica nos indicaba la ecuación que está dado en bar, la temperatura crítica en Kelvin, ¿sí? Entonces nos vamos a llevar las unidades. Y la viscosidad en el punto crítico estará dado en unidades de Pascal por segundo. Entonces decimos dónde la viscosidad va a estar dado en Pascal por segundo. El peso molecular pues ya lo hemos usado anteriormente. ¿Cuánto era el peso molecular? 153.84. 153.84, muy bien, gracias. La presión crítica en bar, ¿cuánto era? 45.596 bar. 96 bar, gracias. Y finalmente la temperatura crítica, ¿cuánto era? También ya la tenemos por ahí. $556.4 Kelvin. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, sustituyendo, ¿dónde lo vamos a sustituir? Pues aquí, ¿verdad? Para hacer una estimación de la viscosidad crítica. Vamos a decir que esto sería igual a... Bueno, aquí no me gustó cómo quedó, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Aquí vamos a decir que esto es igual a 7.7 por 10 a la menos 7, que multiplica pues a todo esto que tenemos aquí. Lo vamos a escribir de la siguiente forma: el peso molecular. El peso molecular, que es de 153.84. ¿Sí? Esto elevado a la 1/2. Por la presión crítica. La presión crítica, que es de 45.596 bar, elevado a la 2/3. Y dividido entre la temperatura crítica. La temperatura crítica en Kelvin, que es de 556.4 Kelvin, y esto elevado a la 1/6. Entonces vamos a tener a la viscosidad crítica en unidades de Pascal por segundo, que sería igual a ¿cuánto? Me da 4.2502 por 10 a la menos 5. 0.2. 0.2, gracias. Por 10 a la menos 5, ¿verdad? Ajá. Ok. Y tiene unidades de Pascal por segundo. Si lo comparamos contra el valor que teníamos aquí en la tabla, nos dice que es de 413, pero pues no sabemos qué unidades son ahí, ¿verdad? O sea, 413, pues quién sabe. Sí, habría que ver en la referencia qué unidades tiene aquí la viscosidad. Mientras, pues, seguimos con esto. O sea, al final de cuentas, pues andan en el mismo orden, ¿no? O sea, porque probablemente ese 413 lo tuviéramos que comparar con 425, que es muy parecido, ¿sí? Pero de aquí, entonces, ya como tenemos la viscosidad crítica y la viscosidad reducida, podemos decir que la viscosidad se calcula con
ya directamente despejado, pues voy a decir que la viscosidad va a ser igual. Si recordamos, la viscosidad reducida es la viscosidad entre la viscosidad crítica, entonces yo voy a despejar y entonces me quedaría que es la viscosidad crítica que multiplica a la viscosidad reducida, ¿sí? Al momento de hacer el despeje, pues ya me queda de esta manera. Entonces esto sería igual a 4.25 por 10 a la menos 5 pascal por segundo por la viscosidad reducida que habíamos determinado de la gráfica y que era aproximadamente, ahí donde quedó acá arriba, 0.28. Entonces con esto yo voy a tener a la viscosidad en unidades de pascal por segundo, que sería ¿de cuánto? 1.1901 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, muy bien. Profesor, le pongo el 4 en la multiplicación. Es 4.2502. Ah, sí, gracias. Sí. Ya tengo hambre. Muy bien. Entonces, pues bueno, eso lo podríamos pasar a Poise, a Poix. Y podríamos decir que es 1.1901 por 10 a la menos, bueno, lo debía de haber anotado así, por 10 a la menos 4. Poise, y el centipoise, pues bueno, sería esto por 10 a la menos 2, ¿verdad? Expresado de esa forma, o bien podría haber dicho punto 0119, no hay problema, ¿sí? Pues lo dejamos de esta forma, en centipoise, centipois. Nada más aquí terminamos diciendo que la viscosidad del tetracloruro de carbono 2 grados centígrados usando la gráfica de viscosidad reducida es esto, 1.1901 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Si este valor lo comparamos, por ejemplo, con respecto, bueno, aquí ya me salió de StilTodos, pero a ver. Con respecto a StilTodos, pues en el caso de StilTodos nos daba 1.2195 por 10 a la menos 5, prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí si yo redondeo a una sola cifra me queda 1.2, aquí si redondeo a una sola cifra me queda 1.2 por 10 a la menos 5. De igual forma va a ser muy parecido al de Chapmanesco, que es 1.1 por 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces anda esencialmente muy parecidos en el mismo orden, ¿sí? Y con esto, pues bueno, hemos determinado la viscosidad del tetracloruro de carbono en fase gaseosa con los distintos métodos que conocemos.